Bueno, este es un video que va a tratar sobre la estructura de la figura humana, un análisis de las cajas que tiene la figura humana, es un recorrido por la idea de la geometrización, de los ritmos y de cómo es el planteo estructural de la figura humana. Así que bueno, los dejo con la explicación, espero que les guste, cualquier cosa me comentan. En este video vamos a trabajar un poco lo que sería la estructura de la figura entera y algunas formas de encarar la figura entera. Muchas veces trabajamos con las proporciones o con ideas más superficiales de la anatomía de la figura, pero a veces está bueno tener en cuenta un poquito más lo que es la estructura para poder armar. De hecho, si nosotros tenemos la estructura para poder armar, suele resolver mucho mejor lo que es el sostén de todo lo que se trabaja. Si la estructura está bien, uno puede jugar mucho más libre después a la forma o al momento de liberarse o de adaptar esa figura humana al interés de cada uno o de expresión de cada uno. Para nosotros trabajar la figura humana tenemos que tener en cuenta que la figura humana está armada por tres cajas, ¿sí? Por la caja craneal, que es una caja cerrada, la caja torácica, que es una caja que sostiene órganos, y la caja pélvica lo mismo. Bueno, las tres sostienen órganos. La caja craneal es la más hermética, es una caja que es casi hermética, tiene huecos en las cuencas oculares, en las fosas nasales y en la mandíbula. Digamos, si yo la dibujo medio o bien rápido ahí, la mandíbula es un espacio flotante, tenemos un eje de columna que recorre y une todas las partes, y tenemos la caja torácica, que es casi como una reja que sostiene a los pulmones, por entrar dentro de una definición simple. Una caja que empieza más alta y se va hacia adelante uniendo la columna con el esternón, ¿no? Viene atrás y viene, teniendo unas últimas costillas flotantes, ¿sí? Y tenemos la caja pélvica, que tiene una forma casi triangular, donde encajarían las formaciones óseas, ¿sí? La formación en las piernas. Todo este recorrido lo tiene o lo hace la columna vertebral en lo que es estructura ósea, y en la parte frontal lo haría el esternón en conexión con el ombligo y con el pubis para hacer un eje de lo que podría ser el eje de la parte frontal. Si nosotros hacemos un esqueleto simple y rápido, como para poder armar el esquema, ¿sí? Tendríamos más o menos esos. En los que son las proporciones, se dice que la figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas a lo largo, más lo que podría llegar a ser el pelo. 8 cabezas que uno las puede tener en cuenta como proporción, pero muchas veces esa proporción se puede ver confusa por los escorzos o las perspectivas que puede llegar a lograr la figura humana. Se toma como parámetro la cabeza porque la cabeza es lo más hermético que tiene la figura y lo menos móvil, o lo que más se lee más fácil en toda la figura y menos proporción tiene, sobre todo cuando se trabaja modelo vivo, donde uno la cabeza la toma como parámetro y por más que haya un leve movimiento, la cabeza va a respetar casi el mismo formato, ¿sí? Desde donde la estemos mirando. Y en ancho se dice que tiene 2 cabezas, ¿sí? Digamos, de hombro a hombro hay 2 cabezas, digamos que tendríamos esa idea de proporciones. Está bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces es más fácil el planteo sabiendo alguna medida o teniendo referencia de alguna medida, pero muchas veces también está bueno dejarlo un poquito a criterio de un poco de lo que estamos dibujando o el modelo que tengamos enfrente. Si nosotros trabajamos esta estructura, la estructura, fíjense, yo armo un esquemita así más simple, un esquemita más prolijo sería trabajar los huesos bien, que nosotros tenemos 2 en el antebrazo y 1 en el brazo, y después, bueno, en las manos tenés sus cosas, lo mismo en las piernas, tenemos uno
en la parte superior y 2 huesos en la parte inferior, ¿sí? Digamos que sería un poquito más real y sería más real trabajar como círculos esas articulaciones para que ya den la idea volumétrica. Fíjense que a medida que entramos en detalle se empieza a armar un poquito el esqueleto, siendo un esqueleto muy mal armado. En una forma más sencilla, si nosotros nos ponemos a pensar en la simpleza de lo que puede ser una estructura de una figura humana, un nene dibuja la estructura humana de esta forma, tipo Stickman, ¿no? Donde si uno la desarrolla un poquito más, tendría la caja torácica, los brazos irían más ahí, tendría la caja pélvica y saldrían las piernas ahí. Digamos que jugaría casi dentro del mismo recorrido de anatomía. Digamos, a medida que lo vamos profundizando, esa síntesis se complejiza y se arma más la realidad. La síntesis es importante para encarar el trabajo porque uno puede trabajar la figura humana desde la idea de estructura, como estamos haciendo en este caso, viendo todas las cajas que tenemos, viendo algo de la formación ósea, como también podemos trabajar desde la idea de los ritmos. Digamos, si yo estoy haciendo a alguien que está en movimiento, tal vez o tranquilamente puedo trabajar cómo vendría el brazo, cómo vendría la figura y cómo vendría, no sé, si estaría, supongamos que esté corriendo, no sé, o que esté apoyada, no sé, que esté corriendo, vamos a hacer que esté corriendo. Entonces yo tomo el ritmo de los brazos, armé la caja torácica y fíjense que con ese ritmo, yo sobre ese ritmo, después armo la anatomía de esa figura y esa figura me marca la idea de que está corriendo, ¿no? Entonces, muchas veces el ritmo termina de ayudar a la forma, termina de posicionar la forma y da más o una idea más de movimiento y de actitud más móvil. Pero si combinamos las dos cosas sería casi un estudio más perfecto de eso, porque con el ritmo logramos la naturalidad, el movimiento, y con las cajas logramos más la realidad y la estructura y la perfección de la figura, ¿sí? Para tener en cuenta, y ahí nos tendríamos que meter a una idea de lo que es la tridimensión, la caja, si bien podemos trabajar ritmos, si trabajamos las cajas, nosotros tenemos que tener en cuenta, y algo dije cuando dibujé las costillas, las cajas tienen un volumen, ¿sí? Digamos que tienen una parte que se va hacia adelante, que engancharía el cuello, que engancharía la cabeza, ¿sí? Y me armaría como un volumen tridimensional, ¿sí? Digamos que esa figura humana tal vez o se podría leer como un cubo, ¿sí? Donde van entrando esas partes, tanto en frontales como en laterales, ¿sí? Esa idea de tridimensión nos ayuda a dar lo que tiene que ver con los volúmenes, que es lo mismo, lo podemos trabajar como cajas, pero tenemos que tener en cuenta que toda la figura humana está asociada a un volumen circular. Entonces ahí ya la idea es trabajar las dos cosas de alguna forma en conjunto. Si nosotros vemos esa figura de costado, ¿sí? Ese cráneo de costado, nosotros vamos a ver que la columna hace un recorrido hacia la caja. Fíjense que la caja torácica iría hacia adelante y la caja pélvica iría hacia adelante y vendría, ¿sí? Acá el omóplato, que es una parte fundamental porque une las dos formas y me arman bien lo que sería la parte superior de la caja y la inclinación de la caja torácica. Tenemos la clavícula que va hacia el hombro, que se une hacia el omóplato y que engancharía el brazo. El brazo corta a la altura de las costillas y la mano corta más o menos a 1/3 de la pierna. Acá la pierna me quedó un poquito corta, no me entraba, tendría que llegar ahí, ¿sí? Fíjense que la idea de acá, de la caja, fíjense que la vemos de perfil, sería ahí. La caja pélvica respondería
a una forma así, las piernas podrían responder a cubos, ¿sí? El brazo podría responder lo mismo a cubos, ¿sí? Ahora, esos cubos también uno los puede interpretar, como les decía acá de la caja, con esta idea circular para que ya tomen el volumen. Esa sería un poquito jugar con la estructura de las figuras. Después, una vez que tenemos estas estructuras, nos tendríamos que meter en más profundidad de toda la figura. Hay un esquema que tal vez es el que se logra ver más que nada la idea de la perspectiva, que sería cuando uno está dibujando no tanto de perfil, sino de frente a una figura, ¿no? Digamos, acostada, ¿sí? O vista de arriba o vista desde abajo. Supongamos que yo estoy viendo una figura acostada, yo acá tendría ubicados en el primer plano los pies, y lo voy a hacer así rápido como para armar la idea. Fíjense, tendría los pies, tendría las piernas que llegarían ahí a la profundidad, tendría un pedacito de tronco, un pedacito tal vez de cabeza, tal vez se le llega a ver la nariz y algo de la boca y nada más, y los brazos a los costados. Y fíjense que con esa idea de pies más grandes que se van achicando hacia el fondo, agregamos esa idea bien exagerada de lo que es la profundidad. En el opuesto, ¿sí? Si yo haría al revés, sería lo mismo con la cabeza. Digamos, yo tendría la cabeza en el primer plano, tal vez vería la nariz, algo de los ojos, algo de la mandíbula, vería los hombros, los brazos que se van, el tronco que se va, ¿sí? Esto es igual una exageración, ¿no? Las piernas y los piecitos ahí chiquititos al fondo, ¿sí? Digamos que entraría la perspectiva. En estas exageraciones es donde logramos ver que la figura puede tener puntos de fuga, puede tener perspectivas, depende de la exageración desde donde la estemos trabajando. Digamos que nosotros, para hacer una figura humana, muchas veces nos quedamos en el detalle, en cómo es el ojo, cómo es la nariz, cómo es el dedo, cómo es el codo, pero muchas veces está bueno trabajar lo que podría llegar a ser el monigote, lo que podría llegar a ser la estructura un poquito más compleja de cajas, o lo que podría llegar a ser los ritmos, para lograr ver bien de esas figuras y lograr que ese planteo esté bien. Es una forma de encarar que a mí me gusta, que me gusta tener en cuenta, que me gusta mezclarlas un poquito, sobre todo cuando aparecen los escorzos, sobre todo si quiero armar algo cuando haya movimiento, aprovechar los ritmos. Los ritmos se pueden aprovechar como diagonales o como curvas, ¿sí? Y la estructura para todo. Muchas veces también lo que nos ayuda a esto, o la tercera idea que podría aparecer dentro de eso, sería la geometrización de la forma. Cuando yo te quiero dibujar una figura en alguna posición, supongamos que está acostada o recostada, yo puedo ver qué espacio ocuparía en esa posición. Supongamos, yo voy a inventar una postura ahora, ¿sí? Tenemos una postura donde está recostada, ¿sí? Tenemos al ritmo donde estaría una pierna, al ritmo que armaría la caja hacia esa pierna, y otra pierna levantada, supongamos, ¿no? Fíjense que yo armé una estructura triangular para ubicar la figura, que obviamente el triángulo tal vez no es tan perfecto. Puedo armar formas geométricas para trabajar las formas, ¿sí? Fíjense que hago cilindros, hago cajas, y una vez que tengo la figura ya resuelta como va, ya empezaría a trabajar el detalle. Supongamos voy a hacer una figura de memoria, ¿sí? Fíjense que armando esto, la figura, sin tener medidas, sin armar la estructura del todo precisa como un dibujo perfecto, donde estoy viendo los movimientos y las proporciones y comparando medidas, la figura me va a quedar bien, sin tener las proporciones.
Ahora, para que esto quede perfecto, lo que tendría que hacer es medir. ¿Cómo medir? Y muchas veces esa idea de comparar partes, cuando se trabaja con foto tal vez es más sencilla, con modelo es más real porque tiene como un movimiento y eso va a dar que las proporciones puedan desproporcionarse, pero que se lean bien, es la comparación. Digamos, si yo puedo hacer líneas horizontales donde el hombro y la rodilla coinciden, por ejemplo en este caso, si yo comparo el codo, tal vez está a la altura si comparo el perfil de la cabeza, tal vez me coincide con el seno o con la muñeca, la rodilla con qué parte me coincide, y empiezo a ver tanto direcciones verticales horizontales, como si fuese una cuadrícula sin serlo, porque la idea es comparar las partes para unificarlas, como también diagonales. Yo puedo hacer una diagonal y ver que la mano me coincide con la diagonal de la rodilla. Puedo hacer, como hice al principio, la diagonal de la cabeza y del pie para que me dé el espacio, ¿sí? Y la otra cosa que muchas veces es importante, y sobre todo cuando se está dibujando mucho, es tener en cuenta los espacios vacíos, ¿sí? Que muchas veces uno no lo tiene en cuenta. Ver cómo son los huecos de las cosas que estoy dibujando. Esos huecos me ayudan a ver la forma desde el negativo o desde el positivo, por decir de alguna forma, ¿no? Nos ayudan a ver desde el espacio que ocupa. Digamos, un cuerpo no es solo el cuerpo en sí, sino es cómo se mueve o cómo habita el espacio. Y ese habitar el espacio sería interesante. Bueno, eso sería un poco el planteo o cómo plantear simple la figura humana, simple y complejo, porque tiene muchas complejidades, y un recorrido un poquito por todo. Para hacerlo mejor tendríamos que empezar a caer en cada una de las partes de la figura, tanto en las cajas, en la cabeza ya hice algún video, voy a hacer algunos de las otras partes de las cajas, las manos, los pies como otra parte de estructura, y las manos y pies como estructuras también de expresión. Digamos, las manos y los pies logran expresar y logran transmitir tanto como puede llegar a transmitir una cara, y sobre todo si dialoga con el cuerpo o con la cabeza, como para poder armar una lectura. Bueno, espero que les guste. Seguimos con otra parte de la figura humana. El videito se hizo un poquito largo al final, pero bueno, quería hacer un recorrido por distintos planteos de cómo arrancar la figura humana. Y fíjense que todos de alguna forma desarrollan en uno mismo.